Muy buenas, estamos en un nuevo podcast. Os pido disculpas si no funciona tan bien como esperamos, porque es el primer capítulo de realmente la segunda temporada. Hace unos años, yo creo que en el 2017 aproximadamente, estuvimos grabando, hicimos prácticamente unos 30 episodios. Pero bueno, todo ha cambiado y vamos a empezar con toda una serie de entrevistas en este formato. También lo haremos en streaming porque, bueno, este set está en Gijona. Gijona, como algunos sabréis, es un pequeño pueblo de unos 7.000 habitantes, conocido por el tema del turrón. Y hoy, para inaugurar el podcast, tenemos a Dori López. Dori López ha venido exclusivamente de Albacete. Creo que has tardado, no sé, casi 2 horitas. Sí, no llega, pero más o menos. Sí, así que se lo agradecemos. Teníamos muchas ganas de hablar con ella porque durante todo este tiempo yo creo que nosotros nos conocimos allá por el año 2010. Como he dicho, ella es de Albacete y nosotros en Econmaster, tanto Gerardo como yo, hicimos muchas visitas a Albacete en aquella época a la universidad. ¿Y qué ha ocurrido? Que durante estos 12 años, claro, en aquella época compartíamos muchos espacios, como por ejemplo el iniciador, del que yo creo que fui ponente, ¿no? Con Fran Milla, ahora hablaremos de ello. Y curiosamente con Dori le perdí la pista, la verdad. O sea, hemos estado prácticamente en el mismo mundo, en el mundo del e-commerce. Yo sabía que ella estaba ahí, pero no nos reencontramos hasta prácticamente 12 años después, bueno, en ferias, ¿no? O en eventos han sido. Y hablando, claro, al final las empresas cambian, nosotros también cambiamos. Y empezó a hablarme de todo lo que estaba haciendo y todo lo que había hecho. Y dije, ostras, Dori, tienes que venir un día y nos lo tienes que contar porque creo que puedes aportar muchísimo. Ya os comento que toda esta serie de podcasts que vamos a realizar tienen como una vertiente personal y una vertiente empresarial, ¿vale? Son contenidos en los cuales creo que todos vamos a aprender. Y igual que cuando empezamos en Econmaster, que quisimos hacer una formación que era pionera en aquella época. O sea, hicimos el máster o los cursos que en este caso a mí me hubiera gustado dar, porque en aquella época, estoy hablando del año 2010, 2011, prácticamente no había nada al respecto. Pues este podcast va a cumplir como dos misiones. Seguir esa parte de aprendizaje. En aquella época casi todos estábamos empezando, pero ahora todos los que van a venir nos van a contar toda su experiencia. Y por otra parte, también esto va a servir de excusa para que por fin pueda juntarme con toda esta gente con la cual no me puedo juntar el resto de días del año, pues porque como todos sabemos, no tenemos tiempo prácticamente para conciliar, vamos siempre muy liados. Y dije, mira, el podcast, no sé, evidentemente esto no es nada que seguramente salga rentable, vamos a tener que sacar horas de donde no hay, pero lo quiero hacer porque realmente supongo que a muchos emprendedores les pasa. Hay un tiempo perdido en cuanto a las relaciones personales y yo creo que una de las cosas más interesantes de emprender y bueno, y de la vida en general es la de juntarte con personas y hablar, ¿vale? Yo en mi vida pasada, por decirlo de alguna manera, estoy contento porque hice muchos amigos en la época de estudiante, la época de Erasmus, en fin, siempre he estado relacionado, siempre me ha gustado estar con gente, pero sí que es cierto que durante un tiempo, por al final, es que voy liado, siempre vas liado y no tienes tiempo para juntarte con las personas con las que realmente te gustaría juntarte, ya bien por distancia, por tiempo, ya digo que con Dori coincidimos durante una época y de repente todo desapareció, ¿no? Y me ha pasado con mucha más gente y lo que quiero es, pues, al menos aprovechar este espacio para poder juntarme con todos ellos y prácticamente como tomar un café y hablar de la vida en general y de negocios también en particular, ¿vale? Pues dicha esta presentación, nada, os presento a Dori, que como os he dicho, se dedica, sobre todo cuando nos conocimos, tenía tiendas online, hacían consultoría, hacían webs. De hecho, recuerdo que en aquella época, cuando dábamos las charlas, comentaba, yo vendía turrones, en fin, lo de siempre, y ella también vendía alimentación y producto hecho en
en su tierra, ¿vale? En La Mancha, ¿no? Y me acuerdo de una en concreto que vendían magdalenas, ¿no? Y yo muchas veces la ponía como ejemplo en las clases, ¿no? Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es que Dori se presente y nos hable un poco de, bueno, de toda esa época inicial, que yo creo que fue el año 2009, 2010, ¿no? Aproximadamente, y que nos cuente un poco cómo ha evolucionado, a qué se dedica su empresa, que la verdad es que, vamos, es alucinante todo lo que están haciendo y creo que hoy vamos a aprender bastante de ello, ¿vale? Así que nada, Dori, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por el paseíto que te has dado para venir aquí a Gijona y por comprobar que aunque las calles estén pintadas con el borde azul, no hay zona azul. Ya, me ha hecho muchísima gracia la zona azul fake. Eso. Que te decía. No, gracias a ti por invitarme y, no sabía que era la primera invitada de esta nueva etapa del podcast, así que todo un honor.